Cuando Sofía Flores tocó el timbre de la imponente residencia El Alcázar, en el exclusivo barrio de Las Águilas en la Ciudad de México, no podía imaginar que estaba a punto de conocer al pequeño que había logrado hacer renunciar, entre llantos y crisis de nervios, a 16 niñeras en apenas 8 meses. Dieguito Bernal, de tan solo 3 años, hijo único del multimillonario Ricardo Bernal, CEO de un imperio farmacéutico valorado en 2.000 millones de euros, era considerado por la élite de las agencias de colocación como un niño simplemente imposible de manejar. Las niñeras anteriores, todas con currículums impecables y certificaciones suizas, habían huido contando versiones que se acercaban más a películas de terror que a anécdotas infantiles. Un niño incontrolable, violento, que gritaba histéricamente durante horas, que destrozaba con precisión militar todo lo que encontraba a su paso. Pero Sofía Flores, de 28 años, con un pasado de sacrificios que la había hecho más fuerte que el acero, vio algo que ninguna de las otras niñeras había logrado o querido ver. No era un niño malo, ni un pequeño demonio, sino un niño desesperado y profundamente herido, a quien nadie había tomado el tiempo de escuchar de verdad. Y lo que ella haría en las primeras 24 horas de su presencia en esa mansión dejaría a Ricardo Bernal sin palabras y cambiaría 3 vidas para siempre. Porque a veces, los niños imposibles solo necesitan a alguien que los vea con el corazón. La residencia El Alcázar se alzaba monumentalmente en Las Águilas, rodeada por un jardín meticulosamente cuidado que parecía extraído de una revista de alta decoración. 3 pisos de piedra caliza, enormes ventanales polarizados, una alberca que reflejaba el cielo azul de la Ciudad de México y esculturas modernas cuyo precio superaba el de una casa promedio en cualquier otro barrio. Era el tipo de residencia que gritaba éxito, poder y una perfección superficial. Sin embargo, detrás de esos muros inmaculados se cocinaba un drama que ni todo el dinero del mundo lograba apaciguar. Ricardo Bernal tenía 40 años y representaba todo lo que la sociedad define como un ganador. Alto, de hombros anchos, cabello oscuro con canas estratégicas que le conferían un aire de autoridad indiscutible y unos ojos azules tan penetrantes que eran capaces de intimidar en cualquier sala de juntas. Su imperio farmacéutico, Bernal Pharma Corp., producía medicamentos que salvaban vidas y llegaban a millones de personas. Era rico, poderoso, respetado, pero también era un viudo atormentado que simplemente no sabía cómo conectar con su único hijo. Su esposa Isabela había fallecido trágicamente a causa de un aneurisma cerebral 2 años antes, cuando Dieguito apenas cumplía su primer año de vida. Un día, ella estaba allí, radiante y llena de vida. Al día siguiente, se había ido, dejando a Ricardo con un dolor insoportable y a un niño demasiado pequeño para procesar la ausencia de mamá. Ricardo había reaccionado de la única manera que conocía, trabajando aún más, sepultando su inmenso dolor bajo montañas de reuniones, estrategias financieras y adquisiciones empresariales. Había contratado niñeras carísimas, convencido de que un buen cheque y referencias inmaculadas serían suficientes para cubrir el vacío. Se equivocó de manera monumental. Dieguito se había vuelto, o al menos eso era el consenso, inmanejable. Gritaba durante horas sin razón aparente. Lanzaba objetos, platos y carísimos juguetes contra las paredes con furia. Se negaba a comer, a dormir y a obedecer cualquier regla. Cuando alguna niñera intentaba acercarse para consolarlo, él huía gritando, o, en el peor de los casos, mordía. La niñera número 8 terminó en urgencias, con una mordida profunda en el brazo. La número 12 sufrió un colapso nervioso después de que Dieguito destruyera por completo su recámara en un momento de descuido. La número 16, que apenas duró una semana, se fue afirmando que en sus 20 años de experiencia jamás había visto un niño tan perturbado y que lo que Dieguito necesitaba no era una niñera, sino ayuda psiquiátrica profesional. Ricardo estaba al límite. Amaba a su hijo desesperadamente, pero no encontraba la manera de alcanzarlo. Cada intento de conexión paterna terminaba en gritos y llanto inconsolable. Las agencias de colocación, exhaustas,
se negaban ya a enviarle más candidatas, declarando que la familia Bernal se había vuelto tristemente célebre en el medio por su imposibilidad. La última agencia le había presentado a Sofía casi con resignación, advirtiéndole que era su último recurso disponible y que ella no poseía las credenciales académicas de las anteriores. Sofía Flores no provenía de cunas de oro, ni había estudiado en las prestigiosas escuelas de institutrices suizas. Había crecido en Tepito, uno de los barrios más populares y difíciles de la Ciudad de México, hija de un obrero y una vendedora ambulante. Su padre había fallecido cuando ella tenía 15 años, dejando a la familia endeudada y luchando por sobrevivir. Sofía tuvo que abandonar la escuela para trabajar, ayudando a su madre a criar a sus 3 hermanos menores. Había trabajado de mesera, dependienta y, sobre todo, como canguro para las familias de su barrio que, aunque le pagaban poco, la querían mucho. Ella aprendió a manejar niños difíciles, no en libros de psicología infantil, sino en la vida real. Sus hermanos, traumatizados por la pérdida del padre, habían sido niños enojados y complicados. Sofía los había ayudado a sanar no con métodos académicos, sino con una paciencia infinita, amor incondicional y la extraña habilidad de ver más allá del comportamiento superficial para llegar al dolor subyacente. Ahora, a sus 28 años, con sus hermanos ya adultos y su madre estable, Sofía había decidido ser niñera profesionalmente, no solo por el sueldo, que necesitaba con urgencia, sino porque amaba a los niños y poseía ese don raro de entenderlos verdaderamente. Cuando la agencia le habló de la familia Bernal, le advirtieron sin rodeos. El niño era considerado imposible, el padre era un fantasma por su trabajo y ya 16 mujeres habían huido. Pero el sueldo era excelente, 3.000 euros al mes, con alojamiento y comidas incluidas. Sofía aceptó, no porque se sintiera segura de poder manejar la situación, sino porque sintió que ese niño, Dieguito, necesitaba ayuda real, no otra niñera con credenciales perfectas y un corazón frío. Aquel lunes por la mañana de noviembre, al tocar el timbre de El Alcázar, fue recibida por el propio Ricardo. Él se había tomado el día libre para conocer a su nueva y última esperanza, algo inusual dada su obsesión por el trabajo. Abrió la puerta, esperando a otra mujer de mediana edad con aire severo y referencias de escuelas europeas. En su lugar vio a Sofía, alta, alrededor de 1,70, cabello castaño recogido en una simple coleta, ojos marrones cálidos y directos, vestida con vaqueros sencillos pero limpios, una chaqueta de tela normal y zapatos cómodos. No vestía el uniforme formal de las otras niñeras, ni tenía ese aire de superioridad profesional. Parecía normal, real, accesible. Ricardo casi pensó que se había equivocado de dirección. Sofía se presentó con una voz tranquila y firme. Ricardo la hizo pasar, estudiándola con un escepticismo palpable. Le explicó la situación con brutal honestidad. Mi hijo es extremadamente difícil. 16 niñeras han renunciado. Si cree que no está a la altura, prefiero que me lo diga ahora y no perdamos nuestro tiempo. Sofía respondió con simplicidad y aplomo. Quiero conocer a Dieguito antes de prometer nada, señor Bernal. Ricardo la condujo al segundo piso, donde se encontraba la recámara de Dieguito. Antes de abrir la puerta la advirtió. Mi hijo puede ser violento, podría lanzar cosas o morder. No se lo tome personal, es así con todas. Sofía asintió sin mostrar el menor asomo de miedo. Ricardo abrió la puerta. La recámara estaba devastada. Juguetes rotos, esparcidos por doquier, dibujos rasgados, cojines destrozados. En medio de ese caos que reflejaba un dolor interior, sentado en el rincón más alejado, con las rodillas contra el pecho, estaba Dieguito, un niño de 3 años con cabello castaño rizado y unos ojos azules enormes, llenos de lágrimas y una rabia contenida. Al ver a su padre entrar con una extraña, Dieguito comenzó a gritar. No eran palabras, sino aullidos de pura angustia y desesperación. Ricardo intentó acercarse, pero Sofía lo detuvo con un gesto suave de la mano. Le pidió, «Permítame, déjeme a solas con él». Ricardo protestó. «Es peligroso, podría lastimarla». Sofía sonrió con calma. «Estaré bien».
Con mucha reticencia, Ricardo salió, cerrando la puerta. Sofía no se acercó a Dieguito. No intentó calmarlo con palabras dulces ni tocarlo. Simplemente se sentó en el suelo al otro lado de la recámara, lo suficientemente lejos para no ser una amenaza, y esperó. Dieguito continuó gritando durante 5 minutos, luego 10. Los gritos histéricos se transformaron lentamente en sollozos quebrados. Sofía permaneció sentada, tranquila, presente, sin decir una sola palabra. Después de 15 minutos, Dieguito la miró fijamente. Sus ojos azules estaban llenos de confusión. Todas las otras niñeras habían intentado agarrarlo, tocarlo, o calmarlo a la fuerza, o con palabras vacías. Esta mujer solo estaba sentada allí, tranquila, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sofía le sonrió dulcemente y dijo con voz suave que apenas rompió el silencio. «Entiendo que estás enojado, Dieguito, y está bien estar enojado. No tienes que fingir que estás bien si no lo estás». Dieguito la miró sin responder. Sofía continuó. «No estoy aquí para obligarte a hacer nada. Si quieres, podemos seguir sentados aquí juntos hasta que te sientas listo para hablar». Pasaron otros 10 minutos en silencio. Lentamente, Dieguito se levantó, acercándose unos pasos, desconfiado. Sofía no se movió, dejándole a él el control de la distancia. Dieguito le preguntó con una voz pequeña y rota, «¿Usted también se va a ir, como todas las otras?» Sofía sintió que el corazón se le rompía. Este niño había visto a 16 mujeres entrar en su vida, prometiendo cuidarlo, solo para abandonarlo cuando se volvía demasiado difícil, después de haber perdido ya a su madre. No era un niño malo. Era un niño aterrorizado por el abandono. Sofía le respondió con la honestidad que era su filosofía. «No puedo prometer quedarme para siempre, Dieguito, porque nadie puede prometer el futuro. Pero sí puedo prometerte que no voy a huir solo porque estés enojado o triste. Puedes gritar, llorar y ser difícil, y yo me quedaré de todas formas. Estoy aquí para ayudarte, no para juzgarte». Dieguito la miró fijamente durante un largo instante. Luego, con un movimiento repentino que habría asustado a cualquiera, corrió hacia ella y le lanzó un juguete, no con fuerza, sino como una prueba. Sofía no se movió, no gritó, no lo regañó. Simplemente recogió el juguete y lo puso de nuevo en su lugar. Dieguito esperó el castigo que nunca llegó. Confundido, lanzó otro juguete. Misma reacción tranquila y serena. Después del tercer juguete, Dieguito se desmoronó, sollozando, y corrió a los brazos de Sofía. Ella lo abrazó mientras él lloraba a lágrima viva contra su pecho, liberando años de dolor y miedo que nadie le había permitido expresar libremente. Sofía lo meció, susurrando que estaba bien, que estaba seguro, que podía llorar todo lo que necesitara. Fuera de la puerta, Ricardo Bernal escuchaba en silencio con lágrimas en los ojos. Por primera vez en 2 años, escuchaba a su hijo llorar. No de rabia destructiva, sino de un profundo alivio liberador. Y supo en ese instante que algo verdaderamente extraordinario acababa de suceder. Las primeras semanas de Sofía en la residencia El Alcázar no fueron fáciles, pero revelaron una verdad dolorosa y liberadora. Dieguito no era imposible, sino un niño profundamente traumatizado. Las niñeras anteriores habían impuesto rutinas rígidas y un distanciamiento profesional, tratando el comportamiento de Dieguito como un problema a resolver que requería disciplina. Sofía hizo exactamente lo opuesto. Ella observó, escuchó con atención y entendió el corazón de la cuestión. Sofía descubrió que los gritos histéricos de Dieguito surgían invariablemente a la hora de acostarse, precisamente el momento en que su madre, Isabela, solía arroparlo y cantarle. Él destrozaba sus juguetes más preciados cuando su padre, Ricardo, se preparaba para algún viaje de negocios o se encerraba en su despacho. Cada comportamiento destructivo o incontrolable tenía un detonante emocional nunca antes identificado por las 16 niñeras que lo precedieron. Eran explosiones de rabia que no buscaban castigo, sino que desesperadamente demandaban atención y control ante el miedo constante del abandono.
Con una paciencia infinita que solo la vida dura de Tepito pudo haber forjado, Sofía se dedicó a construir la confianza con Dieguito, sin forzar nunca el contacto físico o la obediencia. Ella introdujo pequeñas rutinas reconfortantes, desayunos tranquilos en la cocina, sin la presión de la formalidad de la mansión, tardes dedicadas a armar legos o a pintar en el jardín, y, sobre todo, cuentos nocturnos que ella misma inventaba, donde los protagonistas, aunque tristes, siempre encontraban consuelo. Pero el paso más audaz y crucial fue el que todas las niñeras anteriores habían evitado. Sofía permitió y suavemente animó a Dieguito a hablar de su madre, Isabela. Un día, mientras hojeaban un álbum de fotos de la familia, Sofía preguntó con voz suave y natural: «¿Tu mami Isabela tenía el cabello así de bonito, como el sol?» Dieguito se abrió, primero, tímidamente, contando que su mamá cantaba canciones muy bonitas y que olía a flores. Luego el recuerdo se tornó doloroso. Y luego ya no estaba, dijo, con la voz quebrándose. Sofía no huyó ni cambió de tema. Ella lloró con él, no por pena, sino por empatía genuina. Le explicó con una honestidad brutal pero amorosa que mamá Isabela había muerto y que no era culpa de él. Le aseguró que aunque el cuerpo de su mamá ya no estuviera, ese amor que ella sentía por él nunca moriría. Esa honestidad y la validación de su dolor transformaron a Dieguito. Las explosiones disminuyeron drásticamente. Comenzó a hablar en lugar de gritar. Ya no era un niño imposible, era un niño en proceso de duelo. Ricardo Bernal observaba esta metamorfosis con una mezcla de asombro y profunda vergüenza. Se dio cuenta, dolorosamente, de que había fallado en lo más fundamental como padre. En lugar de enfrentar el dolor de la pérdida junto a su hijo, había elegido el camino de la negación y el refugio en el trabajo, privando a Dieguito de la única cosa que realmente necesitaba: su presencia y permiso para sentir. Una noche, cerca de 3 semanas después de la llegada de Sofía, Ricardo encontró a Dieguito y a Sofía sentados en la sala de estar. No estaban jugando, estaban mirando juntos fotos de Isabela en un viejo álbum de cuero. Dieguito reía, señalando a su madre y pidiendo a Sofía que le contara historias sobre ella. Ricardo sintió un pinchazo helado al darse cuenta de que, por su propio miedo al dolor, había escondido todos esos recuerdos, privando a su hijo de la conexión con su madre. Sofía lo notó en la puerta y con una calidez que ya era habitual lo invitó a unirse. Ricardo entró y por primera vez en 2 años no solo miró las fotos de su esposa, sino que habló de ella. Contó la historia de cómo se conocieron en la universidad, cómo Isabela reía con ganas y la emoción con la que esperaron a Dieguito. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas de dolor reprimido que había guardado bajo llave durante demasiado tiempo. Dieguito, el niño que lanzaba objetos, no huyó. En su lugar se levantó, corrió hacia su padre y lo abrazó, diciendo con la madurez de un alma herida: «Está bien estar triste, papi. Yo también extraño a mami». En ese momento, Ricardo lo entendió todo. Sofía no solo había sanado a su hijo, le había dado a su familia el permiso para hacer duelo, y en ese permiso residía el verdadero comienzo de la sanación de ambos. Su fortuna, su poder, sus 16 niñeras perfectas, no habían logrado lo que Sofía había conseguido con solo honestidad y un corazón abierto. En los meses siguientes, la transformación de Ricardo fue tan palpable como la de Dieguito. Siempre había creído que ser un buen padre se resumía en proveer económicamente, pero Sofía le estaba mostrando que Dieguito no necesitaba juguetes caros, sino a él. Sofía estableció una regla gentil pero inquebrantable. Cuando Ricardo estuviera en casa, debía pasar al menos 1 hora diaria a solas con Dieguito, sin teléfonos, sin emails, sin distracciones corporativas. Ricardo protestó inicialmente, citando reuniones cruciales y negocios que no esperan. Sofía le respondió con la calma tajante de quien conoce el verdadero valor de las cosas. Ningún acuerdo comercial vale más que su hijo, señor Bernal. Ninguno. Ricardo comenzó con reticencia. La primera noche fue incómoda.
No sabía cómo interactuar o jugar con su propio hijo. Sin embargo, construyeron una nave espacial con Legos juntos. Dieguito reía con estruendo cuando la torre se caía. Ricardo, a su vez, rió sinceramente por primera vez en años. Esas horas se volvieron sagradas. Ricardo comenzó a rechazar reuniones después de las 6 de la tarde. Delegó viajes, trabajaba desde casa con más frecuencia. Descubrió que ser padre y ver la sonrisa de Dieguito era infinitamente más satisfactorio que cerrar cualquier trato millonario. Un domingo por la tarde, Dieguito se cayó en el jardín, raspándose la rodilla. El instinto de Ricardo fue decirle: «Ya, eres un Bernal, eres fuerte, no es nada». Pero recordó las lecciones de Sofía. En su lugar se arrodilló, lo abrazó y le dijo: «Entiendo que duele muchísimo, campeón. Está bien llorar. Siento mucho que te duela». Mientras le curaba la raspadura con ternura, Dieguito le dijo con una simpleza desarmante que estaba feliz de que su papá ya no estuviera siempre enojado. Esa noche, Ricardo buscó a Sofía. Se disculpó por su ausencia, por haber priorizado el trabajo sobre el dolor de su hijo. Le agradeció por enseñarle que ser vulnerable no era debilidad y que el tiempo compartido valía más que todo su dinero. En ese momento, sentados en la cocina, algo cambió entre ellos. Ricardo miró a Sofía de verdad por primera vez, no como la eficiente niñera, sino como la mujer extraordinaria que era, la mujer de un barrio humilde que había salvado a su hijo, y quizás lo estaba salvando a él también. En los meses que siguieron al encuentro en la cocina, la línea que separaba lo profesional de lo personal comenzó a difuminarse inevitablemente. Ricardo encontraba cada vez más pretextos para estar en la residencia El Alcázar, no solo por Dieguito, sino para estar cerca de Sofía. Las cenas que antes consumía solo, con un tablet lleno de reportes en su vasto despacho, ahora las compartía en la cocina, riendo genuinamente con Sofía mientras ella le contaba anécdotas sencillas del día de Dieguito. Sofía también sentía que algo profundo cambiaba en ella. Ricardo ya no era el CEO frío y distante. Se había revelado como un padre amoroso que admitía su vulnerabilidad, que reía abiertamente y que incluso se permitía llorar. Contra toda su intención de mantener una distancia profesional, Sofía se estaba enamorando de su jefe, el multimillonario. Pero la situación era a todas luces imposible. Él vivía en un mundo de galas benéficas, consejos de administración y jets privados. Ella venía de Tepito, de un mundo donde la gente lucha cada mes para pagar la renta. No tenía nada que ofrecer, salvo su corazón y su inmensa capacidad de amar. Una noche de julio, cuando el clima de la Ciudad de México era cálido y estrellado, Ricardo encontró a Sofía en la terraza del tercer piso, observando las luces de la ciudad que brillaban bajo ellos. «¿Puedo acompañarte?», preguntó Ricardo acercándose lentamente. Se quedaron en silencio por un largo rato, escuchando solo el tenue murmullo de la ciudad. Finalmente Ricardo rompió el silencio, con una voz que mostraba una vulnerabilidad que él nunca permitiría en una sala de juntas. «Sofía», comenzó, «sé que esto es inapropiado. Sé que estoy rompiendo todas las reglas que yo mismo impuse, pero no puedo seguir fingiendo. Me he enamorado de ti». Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco violento en el pecho. Las palabras que había temido y deseado por igual habían sido pronunciadas. Yo también siento algo, Ricardo», respondió, su voz apenas un susurro que luchaba contra el miedo. «Pero es imposible. Tú vives en un mundo y yo vivo en otro. El mundo de las alfombras rojas no es el mundo de la gente que lucha por el alquiler. Tengo miedo». Ricardo se giró para mirarla a los ojos con una intensidad que la hizo temblar. «Mi esposa Isabela venía de una familia rica. Estudió en las mejores escuelas de Europa, al igual que yo. Pero cuando ella murió, ninguna de esas personas, ni todo ese mundo, me ayudó a mí o a Dieguito. Nadie. Sofía, tú, una mujer que gana en un mes lo que yo gasto en una cena de negocios, hiciste lo que nadie más logró. Sanaste a mi hijo y me enseñaste a vivir de verdad». Sofía lloró. Dijo que su mayor temor era que ese sentimiento fuera solo gratitud y no amor verdadero,
y que cuando la novedad pasara, él se diera cuenta de que ella no pertenecía a ese mundo. Su miedo más profundo, sin embargo, era lastimar a Dieguito. Ricardo prometió que jamás le pediría que cambiara, que amaba exactamente a la mujer que ella era. Y con respecto a Dieguito, argumentó que, si bien era arriesgado, su hijo ya amaba a Sofía como una segunda madre. «Es momento de construir una familia verdadera», dijo Ricardo. «No perfecta, sino real. ¿Me dejas construirla contigo?» Se besaron esa noche, bajo las estrellas de la Ciudad de México, y Ricardo sintió algo que creía haber perdido para siempre: la esperanza. La relación se mantuvo en secreto inicialmente, para proteger la frágil estabilidad emocional de Dieguito. Pero 3 meses después, el propio niño zanjó la situación. Una tarde, mientras dibujaban en el jardín, Dieguito preguntó a Sofía con la curiosidad de un niño de su edad si amaba a su papá. Sofía, fiel a su filosofía de la honestidad radical, dijo que sí. Dieguito sonrió ampliamente, con un brillo en sus ojos azules. «Está bien, porque yo también te amo, mami Sofía, y sería muy bonito si te quedaras con nosotros para siempre». Esa conversación fue el empujón final que ambos necesitaban. La vida era demasiado corta para esperar el momento perfecto. Una noche, después de cenar con Dieguito acurrucado entre ellos en el sofá viendo una película animada, Ricardo se arrodilló torpemente frente a Sofía. Sacó un anillo de su bolsillo, no extravagante, sino elegante y simple, y le preguntó: «¿Quieres casarte conmigo, Sofía Flores, y construir una familia conmigo y con Dieguito?» Sofía dijo que sí entre lágrimas, mientras Dieguito aplaudía, sin entender completamente la magnitud del evento, pero sintiendo la alegría pura de sus dos personas favoritas. El mundo de la alta sociedad de la Ciudad de México se conmocionó. Los chismes fueron crueles e inmediatos. Algunos ejecutivos acusaron a Ricardo de deshonrar a su difunta esposa. Otros tildaron a Sofía de cazafortunas de barrio. Los tabloides publicaron artículos despreciativos comparando a Sofía con la refinada y culta Isabela. Ricardo respondió con un comunicado de prensa poderoso y poco característico para un CEO de su talla. Declaró que había aprendido que el valor de una persona no se mide en títulos académicos o cuentas bancarias, sino en cómo trata a los demás. Sofía ha demostrado más carácter, fuerza y amor incondicional que cualquier persona que haya conocido. Ella es la única mujer que curó las heridas de mi familia. Sofía enfrentó las críticas con dignidad, continuando simplemente siendo quien siempre fue, una mujer que amaba profundamente y trataba a todos con respeto. Se casaron en una ceremonia pequeña e íntima, no en una catedral con 1000 invitados, sino en una sencilla capilla en las afueras, con las únicas personas que realmente importaban: los hermanos de Sofía, su madre, quien lloraba de pura alegría, y Dieguito, un testigo orgulloso de 4 años de edad. Durante los votos, Ricardo agradeció a Sofía por enseñarle el verdadero significado del amor, por mostrarle que la vulnerabilidad era una fuerza y que la familia era lo único que realmente importaba. Sofía respondió que él le había enseñado a no avergonzarse de sus orígenes, que merecía amor y felicidad tanto como cualquier otra persona, y que juntos construirían algo hermoso, una familia basada en el amor auténtico y el respeto mutuo. 5 años después de aquel desesperado primer encuentro en la recámara destrozada de un niño en duelo, la residencia El Alcázar era un lugar irreconocible. No había cambiado físicamente, pero la atmósfera era completamente distinta. Los salones, que una vez se sintieron como frías salas de museo, ahora estaban llenos de vida, risas, dibujos infantiles pegados con imanes en el refrigerador y juguetes dispersos, pero con una alegría contagiosa, no con la rabia destructiva del pasado. Dieguito tenía 8 años y era un niño totalmente diferente, brillante, dulce y aún sensible, pero de una manera saludable. Hablaba libremente de su madre biológica, Isabela, con amor y cariño, mirando sus fotos sin el dolor paralizante de antes. A Sofía la llamaba cariñosamente Mami Sofía, honrando así el amor de ambas mujeres en su vida.
Ricardo había transformado su empresa, Bernal Pharma Corp. Había implementado políticas radicales, horarios flexibles para padres, guarderías empresariales y permisos parentales generosos. Solía decir que una empresa que no respetaba las familias de sus empleados no merecía existir. Lejos de disminuir, los beneficios de la compañía se dispararon, ya que los empleados felices y equilibrados rendían mucho mejor. Pero quizás el cambio más hermoso fue lo que Ricardo y Sofía hicieron juntos. Crearon una fundación dedicada a apoyar a familias monoparentales en duelo. Ofrecían terapia gratuita, apoyo económico y, sobre todo, conexión humana. Sofía, personalmente, capacitaba a los voluntarios sobre cómo ayudar a niños traumatizados, compartiendo todas las lecciones que había aprendido con Dieguito. Una noche, mientras Ricardo y Sofía arropaban a Dieguito juntos, el niño hizo una pregunta que los impactó profundamente. Preguntó si era verdad que, tiempo atrás, nadie quería cuidarlo porque era demasiado difícil. Ricardo y Sofía se miraron. Luego, Sofía respondió con su habitual honestidad. Dijo que sí, que era verdad que otras niñeras se habían ido, pero no porque él fuera malo o difícil. Se fueron, explicó Sofía con suavidad, porque no entendieron que no estabas enojado, sino muy triste y asustado. Y a veces, las personas huyen de las emociones difíciles en lugar de enfrentarlas. Pero yo, mi amor, yo vi lo que veo ahora. Un niño maravilloso que solo necesitaba a alguien que lo amara lo suficiente para quedarse. Dieguito pensó por un momento. Luego dijo con una sabiduría sorprendente para sus 8 años, «Pues estoy contento de que esas otras se hayan ido, porque si no, mami Sofía no habría llegado, y tú eres exactamente la mamá que debía tener». Esa noche, después de que Dieguito se durmió, Ricardo y Sofía permanecieron en la terraza, mirando las luces de la Ciudad de México que brillaban bajo ellos. Ricardo reflexionaba sobre la ironía de la vida. Había sido un padre ausente en su dolor, y su hijo se había vuelto tan traumatizado que nadie podía manejarlo. Pero de esa desesperación había surgido algo inesperadamente hermoso. Una mujer extraordinaria había entrado en sus vidas, no por el dinero o el estatus, sino por la pura necesidad de ayudar a un niño herido. Y en ese proceso había sanado no solo a Dieguito, sino a él también. Le había enseñado que el éxito verdadero no se mide en miles de millones, sino en momentos, en las risas de los hijos y en el amor sincero. Sofía había aprendido algo igualmente valioso, que no debía avergonzarse de sus orígenes humildes, que su valor no se derivaba de títulos o educación formal, sino de su corazón enorme, su capacidad de amar incondicionalmente y su fuerza para quedarse cuando otros huían. Había aprendido que merecía cada gramo de felicidad que había encontrado. La historia de Dieguito, Ricardo y Sofía se volvió una leyenda en ciertos círculos, no como un cuento romántico, sino como un testimonio de algo más profundo. Que los niños imposibles a menudo son solo niños incomprendidos, que detrás de cada comportamiento difícil hay un dolor que pide ser visto, y que a veces las personas menos cualificadas en el papel son las más cualificadas en el corazón. Años después, cuando Dieguito se convirtió en un adolescente, escribió una redacción escolar sobre su madre. No eligió a Isabela, aunque la amaba y la recordaba a través de las historias. Eligió a Sofía. Escribió sobre cómo una mujer que todos decían no ser suficiente, que no tenía las credenciales correctas, que venía del lugar equivocado, resultó ser exactamente la madre que necesitaba. La mujer que lo había visto cuando era invisible, lo había amado cuando era definido como incurable y se había quedado cuando todos los demás habían huido. Escribió que el amor verdadero no mira títulos o cuentas bancarias, mira el corazón, y el corazón de su madre Sofía era el más grande que conocía. Cuando Sofía leyó esa redacción, lloró, no lágrimas de tristeza, sino de realización profunda. Todo lo que había pasado, la pobreza, los sacrificios por sus hermanos, las horas de trabajo duro en Tepito, todo había tenido sentido. La había llevado exactamente a donde debía estar, en esa mansión que alguna vez la intimidó,
con un hijo que la adoraba y un esposo que la respetaba. Y así la historia que había comenzado con 16 niñeras huyendo de un niño enojado, terminó con una familia construida no en la perfección superficial, sino en el amor auténtico. Una familia que había aprendido que la sanación requiere paciencia, que el amor requiere coraje y que a veces las personas más extraordinarias llegan en los paquetes más inesperados. La residencia El Alcázar ya no era un mausoleo de dolor y soledad, era un hogar lleno de vida, risas y amor imperfecto pero real,